Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos al segmento Curiosidades de Videoclips. Hoy tenemos Satanize, canción perteneciente al álbum Skeleton. En el video vemos a un monje que se muestra bastante estresado y preocupado, por lo que decide confesarse. El sacerdote lo recibe y el monje le dice, de acuerdo a la letra: hay algo dentro de mí y no sé si hay una cura, una posesión demoníaca nunca antes vista. El video se desarrolla y vemos como un grupo de monjes y monjas tocan la canción. Luego el monje, evidentemente atormentado, trata de huir. El monje sigue cantando la canción mientras su cuerpo se expresa. Tratan de exorcizarlo y llegando al final se ve a una monja que lo seduce. Él cae y lo reprenden, por lo que continúan con el exorcismo. Pero en una escena él se deja llevar. Su cuerpo gira y se convierte en Papa 5 perpetua ante el asombro de todos. Finalmente vemos en todo su esplendor una imagen que representa esta nueva era. Y así le damos la bienvenida a Skeleton. El video está protagonizado por el actor sueco-danés David Danzig, que ha trabajado en importantes películas y series como The Girl with the Dragon Tattoo, Chernobyl y más. En el video también participa Tobias Forge como el sacerdote. Él está utilizando prótesis facial, maquillaje y peluca. Sabemos que Tobias está interesado en la actuación de manera profesional y que quería hacer algo donde se transformara totalmente fuera de sus personajes en Ghost. Y aquí lo hizo. También tenemos a los ghouls y ghoulettes de Ghost sin máscara. Ellos hacen de los monjes y monjas respectivamente. El video tiene varias curiosidades. Cuando el monje entra a confesarse, el cura va notando varias cosas. Primero vemos la palabra masturbación con un signo de interrogación. Este es un ligero chiste, ya que en la iglesia consideran la masturbación como un pecado. Luego se ve que escribe 1000 Ave Marías. Y abajo se ve Corintios 6:19. Este versículo bíblico dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Más adelante en la canción se recita este mismo versículo, pero en latín. Esto habla de que el cuerpo de un cristiano es donde vive el Espíritu Santo, pero en el protagonista del video en realidad vive el mal. En el video se pueden notar ciertas vibras del Séptimo Sello, película de 1957 y de la que Tobias ha hecho referencia en el pasado. Existe una novela llamada El Monje que nos habla de un monje que es tentado por el demonio bajo la apariencia de una mujer. Su vida se ve afectada por la tentación y se ve envuelto en la oscuridad. Algunos dicen que podría haber algo de inspiración para el video de allí. Al finalizar se muestra a este hombre que se convierte en Papa 5 perpetua. Si bien aún no conocemos el lore de este Papa, en el video más bien se podría interpretar que Papa 5 representa todos los impulsos y deseos reprimidos en el monje, y por ello al final se libera y se transforma en eso que tanto estaba evitando. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video? Déjame un comentario y espera más contenido de esta nueva era de Ghost.